La idea es, el objetivo es presentar Metasurvey, que es un paquete que desarrollé para mi trabajo final de grado, ahí en conjunto con Natalia da Silva, que fue mi tutora y mi guía. Y bueno, les voy a comentar como cosas del paquete y cosas que pienso como seguir haciendo dentro de este mismo paquete. Ahí un poco les voy a contar de por qué quise hacer Metasurvey, además de que quería recibirme, obviamente. ¿Qué me llevó a hacerlo? ¿Qué yo entendía que era necesario? ¿Por qué hacer un paquete de eso? Después como algunos conceptos que yo entendía que eran clave de que tenía que hacer el paquete, cómo fui desarrollando el paquete, los resultados serían cómo está la implementación a hoy de ese paquete, y bueno, después también una línea de trabajo a futuro para hacer en ese mismo desarrollo. Bueno, Metasurvey es un paquete de R, o sea, R es el lenguaje de programación que usamos los estadísticos y también diferentes científicos sociales o en diferentes ámbitos. Y lo que tiene este enfoque es trabajar con encuestas por muestreo. Esas encuestas por muestreo puede ser desde la SH, que es lo más típico, o pueden ser algunas encuestas para un dominio particular para sacar diferentes indicadores que puede variar mucho. La idea es como el enfoque del paquete es como brindar una herramienta que además de que te permita como sacar esos resultados, tenga lo que se llama un enfoque reproducible. Que lo que me permite es decir, ah, bueno, ¿cómo calculaste cierta variable? Lo hice de esta forma y yo puedo compartírsela a otra persona de una forma amigable y no quizás estar compartiéndolo en un script que depende del estilo de programación que tenga cada uno, llegar a entenderlo o no. Me inspiré como en la sintaxis de paquetes comunes, como pueden ser dplyr, typemodel, que hoy en día si usamos R, como que lo usamos bastante, y también un poco como para atraer a usuarios que ya utilizaban otros paquetes estadísticos como SPSS o Stata, algunas funciones similares o nombres, para que las cosas que hacen en esos paquetes también puedan hacerlo acá. Después, como su nombre, en realidad lo que viene es, o sea, MetaSurvey, a lo que hace referencia es que es como un complemento del paquete Survey, el que si alguna vez hemos trabajado con encuestas en R, lo hemos utilizado bastante. O sea, es un paquete que tiene muchos años, es muy estable y es bastante utilizado. Y luego después el complemento de Meta es que hace referencia a la metaprogramación, que es como una técnica de programación donde fue que fue implementado este paquete. O sea, con esas formas de hacerlo fue que surgió MetaSurvey. Entonces, como breve contexto, que hay veces que, o sea, seguramente acá hay más de uno que trabajó con encuestas por muestreo, que hay veces que, no sé, para redactar un informe, para evaluar ciertas cosas o obtener ciertos datos, trabajamos con una encuesta, puede ser la SH, pero puede ser perfectamente otra, y sacamos un dato, a veces un poco aislado, y a veces queda como muy difícil mostrar en ese mismo informe cómo obtuvimos ese dato. Entonces, es un poco, hay veces que te dicen, ah, yo te mando un script que tengo acá, te lo mando por correo, suerte, y bueno, y a ver si corre o no corre, y bueno, y sacamos ese indicador. O otras veces es, la pobreza dio tanto, no sabemos ni cuánto fue, y además que a veces la pobreza es siempre una estimación puntual. No tienen como márgenes de incertidumbre asociados también. Después, por ejemplo, hay como muchos monitores que hacen diferentes organismos, donde te dicen, ah, yo te dejo jugar con la SH, jugar todo lo que quieras, puedes sacar diferentes indicadores, puedes filtrar hogares, empresas, lo que sea, y capaz que tenés un ejemplo, no sé, no sé, de datos de empresas, donde vos querés calcular siendo indicador de empresas y al final tenés una sola empresa, quedó en la muestra, y en realidad vos estás diciendo, no sé, la inversión en dólares es tanto, y en realidad solamente fue el dato de esa empresa. Además de que no sabes cómo lo calculaste, tampoco sabes cómo una incertidumbre que tiene esa estimación. Eh, Después también hay veces que para mí también, ahí sinceramente fue complicado cómo implementarlo, de que hay veces que cómo estimar la varianza de esos estimadores es como un poco complejo, o a veces depende del que tenga una u otra, a veces hacemos la estimación puntual y listo. La idea es que, bueno, con el mismo paquete, incorporar a medida que sea posible de los diferentes diseños, incorporar una ayuda para usuarios que no sean tan expertos. Eso nomás.
Entonces, bueno, ahí como les mencionaba, hay como organismos públicos que publican sus microdatos, dicen, si querés trabajar con la encuesta de empresas, yo te doy los datos anonimizados y vos podés llegar a estos mismos resultados, pero una veces, no sé si alguna vez trabajaron con encuestas, pero van a ver que las variables es I133, I231, y a veces uno tiene que ir a los formularios, ver cómo se responden esas preguntas para después llegar como otras variables. Entonces, como que lleva mucho trabajo poder llegar a construir, por ejemplo, si una empresa pertenece a la actividad o a la actividad B. El ajuste de la actividad es como un poco muy sencillo, pero van en esa mano de cómo construir esas variables. Eh, Después también, a su vez, cada año o en diferentes olas de las encuestas, puede ser que esas variables desaparezcan o las pregunten de otra forma. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos construir una serie de tiempo con esos microdatos, se nos es complicado ir a cada una de esas encuestas para obtener un solo dato, la realización en el tiempo de ese indicador y así en el tiempo. O sea, es como muy manual si nosotros quisiéramos hacer eso. Después, hay como muchos paquetes estadísticos también a la vuelta, algunos son pagos, otros son gratuitos. Nosotros apostamos, bueno, en R, que es eh, un paquete, o sea, un programa open source que, bueno, que podemos usar de forma gratuita, podemos también contribuir en él gratuitamente también. Y bueno, también eso es como la situación actual de lo que es cómo trabajar con encuestas en diferentes paquetes. Entonces, la idea es tener como una herramienta que sea como de código abierto, que tenga eh, como a su vez una flexibilidad con los diferentes paquetes que se usan hoy en día. Por ejemplo, no sé, si utilizamos el Survey, después poder usar Multiplier, lo que usamos generalmente, o si queremos llevarlo a otro lado, podemos hacerlo perfectamente. Eso es un enfoque. Después también la idea es utilizar el Survey y el paquete base, y a su vez darle más cosas para poder transparentar cada uno de esos pasos. O sea, es decir, desde que yo cargué en la encuesta, recodifiqué esta variable, la transformé hasta que yo obtuve la estimación final. Y después también asistir, o medio que obligar, a que la persona incorpore información del diseño muestral, cosa de que no pueda sacar estimaciones puntuales sin tener alguna potencia, o a lo sumo pedir que te dé más información, o sea, de una forma sencilla. Entonces, acá, por ejemplo, puse un ejemplo de indicadores socioeconómicos, algunos de ellos como, por ejemplo, la tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de ocupación, ingreso laboral. Todos estos vienen de encuestas por muestreo, y que, bueno, que para obtenerlas se usa un muestreo probabilístico, que cómo se saca esa muestra determina la distribución de los estadísticos. O sea, es importante saber cómo se sacó esa muestra para nosotros evaluar esa incertidumbre y obtener estimaciones. Entonces, por eso es que importa el diseño y no es simplemente agarrar y multiplicar por el ponderador y sumar, sino que vale la pena saber cómo se sacó esa muestra. Bueno, acá un poco de lo que implica un diseño muestral, o sea, no tiene sentido censar a personas, por lo menos de una forma mensual, como se hace para los indicadores de mercado de trabajo. En todos esos casos se obtiene una muestra. Lo que decía del diseño muestral es obtener como una muestra, y que cómo se toma esa muestra es donde viene la aleatoriedad en esa selección. Entonces, bueno, es importante considerar eso para las estimaciones. Después, como una de las patas clave dentro del paquete es lo que con Natalia también trabajamos bastante, que es el concepto de reproducibilidad, que bueno, uno dice reproducibilidad, es que te corran tu máquina, es un poco eso, pero también algunas cosas más. Y bueno, hay veces que es la habilidad o implicaciones prácticas, que es bueno, poder usar ese mismo código computacional y poder tener los mismos resultados, o bueno, o también la diferencia entre replicabilidad. Y después, por ejemplo, que sea fácil reimplementarlo en otro software estadístico, y que bueno, que hoy actualmente hay muchas herramientas específicas que te brindan apoyo para una encuesta en particular. Por ejemplo, hoy en día hay un paquete que se llama SH en R, que te permite trabajar solo con la SH. Después otro paquete que te permite solo trabajar con la EPH, que es una de Argentina.
pero si querés trabajar con otra, como por ejemplo, no sé, la Endis, ahí tendrías que verlo. Y bueno, y en cada uno de esos paquetes son como, no son tan flexibles en tema de cambios en la estructura, y a su vez no te permiten tener como una transparencia de los pasos que hicieron. Por ejemplo, el paquete SH, si vos querés obtener las tasas de empleo, le pones get tasas de empleo y te tiras los resultados. Y si vos querés saber cómo se calcularon, tenés que ir al código de la función, ver qué tiene adentro, y como que no es muy fácil, salvo que te des maña, saber qué hicieron internamente. Eh, bueno, hay otra de las cosas que les decía que, porque se llamaba MetaSurvey, una de las cosas que usaba era el survey y todos estos conceptos de muestreo. Y luego este último, que es la metaprogramación, que fue cómo está implementado este paquete. Como el concepto general es, el metaprogramar es que nosotros podemos manipular nuestro código de programación, o sea, podemos tratarlos como si fuesen nuestros datos. Por ejemplo, tenemos un código fijo y nosotros podemos modificar ciertas partes de forma dinámica tanto para extraer la información o como para modificarlo. Y eso es lo que me permite a mí, yo saber al usuario, cada vez que crea una variable, saber cómo la hizo y guardarla en otro lado y que no simplemente quede cómo se creó esa variable. Bueno, está eso que nos permite transformar código de forma automática, reduce un poco también la forma de escribir código repetitivo, o sea, cuando hacemos funciones, tenemos que hacer simplemente métodos genéricos y después es cómo manipular ese código y ahí ya sale más sencillo. Y en el mismo propio código es como esto que se puede modificar dinámicamente. La metaprogramación se usa como bastante cuando se crean lenguajes que se llaman DSL, Domain Specific Language, que bueno, son paquetes, o sea, lenguajes, no son lenguajes de programación como tal, sino formas de escribir cierto código para manipular ciertas cosas. Uno puede ser el driver con el mutate, filter y demás, que atrás tiene otras cosas. Además también lo bueno es que nosotros nos permite editar ese código en el momento que se está ejecutando. O sea, no tenemos que ni que compilarlo ni nada del estilo. Simplemente eso. Bueno, no se ve mucho, pero acá créanme, no es capaz que no elegí mejor el fondo, pero acá les puse un ejemplo con el SRBIR, que es un paquete que es el survey, pero con sintaxis de dplyr. Entonces, en todo este tira de acá, lo que hago es mostrarles cómo hago para obtener estimaciones de mercado de trabajo. Entonces ahí, al principio, lo que hago es trabajar con una variable que se llama POPAC, que lo que hace es la condición de actividad de la población, que es una variable que ya está construida por el INE, o sea, cuando nosotros recibimos esos microdatos ya está construida, tiene una lógica por atrás. Si nosotros queremos ir un poco más atrás, tenemos que ver un PDF medio extenso de ver cómo se calculó, pero podemos trabajar con eso. Eso, lo malo es que, bueno, si nosotros sabemos que la variable POPAC está construida, podemos trabajar con tasas de mercado de trabajo, pero si no, tendríamos que ir cómo se construyó. Y no necesariamente es de la misma forma todos los años. Entonces, ahí asumí que eso ya lo tenía resuelto, simplemente recodifico en base a esas variables, y bueno, y después lo que uso es los diferentes, al que es una tasa, son unas tasas de empleo, son estimadores de razón, utilizo el survey ratio y bueno, me da un resultado. Ahí créanme, pero créanme que está el código ahí atrás. Y ahí lo que hago es, bueno, cargar una encuesta, preprocesarla, establecer un diseño y obtener las estimaciones de trabajo, por ejemplo, por sexo, que es una variable que se llama T26. Entonces, esto vale, por ejemplo, para la encuesta de 2019. Pero si quisiera acá, por ejemplo, calcular otra, hay veces que no sé, que la columna donde me dice el género de la persona o el sexo de la persona no es S26, sino S27. Entonces esto ya se me cae. Entonces tendría que como que de alguna forma hacerlo más dinámico. Esto es cómo se hace hoy si utilizamos el paquete SRBIR, uno específico. Después, con el paquete SH, que es el que les comentaba, que es el que existe hoy, tiene como su última actualización fue a mediados del 2022, o sea, le han actualizado como alguna cosa, pero quedó como un poco discontinuado. ¿Qué tal? Que traemos como los datos, le decimos get estimation ratio, le decimos las dos variables,
dónde están los datos y él nos devuelve el resultado. Y nosotros no tenemos adentro ni cómo calculó, bueno, en este caso la PEA o la PET, sino que es, dame la PEA y la PET calculada a tu forma, y yo lo que hago es simplemente hacer el ratio entre las dos. Entonces, si no saben cómo hacer la PEA o la PET, ahí como que el paquete no sirve mucho. Entonces, ahí les voy a mostrar cómo quedó el desarrollo del paquete nuestro, o sea, el MetaSurvey. Ahí un poco fue como toda una aventura desarrollarlo. O sea, en la materia de ciencia de datos, en una de las partes, en algunos años, se da cómo hacer un paquete. Un ejemplo muy bebé. Entonces ahí puse como una imagen de cómo sería crear un paquete. Que esto es un ejemplo de las chicas superpoderosas, donde dice, mezclan azúcar, colores, bueno, no me acuerdo cómo era la frase, y crean las chicas superpoderosas. Esto es el mundo ideal, mezclamos esto y hacemos un paquete. Bueno, la realidad es que eh, no es necesariamente eso. Ahí después le puse un ejemplo de un paquete de JavaScript que no importa, pero es que simplemente hicieron un paquete para decir si un número era par o impar. Eso es muy sencillo. O sea, publicar un paquete que te diga eso, lo publicamos en 2 minutos ahora entre nosotros. O sea, es hacer una función solo, publicarlo y ya está, con una sola función. Entonces, ese es como el camino ideal y que no necesariamente era mi situación. Ahí como contexto, el paquete que como que estuve desarrollando, en su momento tenía como muchas dependencias de lo que era Tidyverse, un poco para hacerlo como un poco más sencillo, pero después me di cuenta que tenía muchas dependencias. O sea, yo cuando se lo quería instalar a otra persona, eh, básicamente tenía muchos problemas para instalarlo. Y si alguno usó ggplot en R, seguramente le ocurrió un error con el famoso paquete Erlang. Más de una vez capaz que te han tenido que reinstalar, instalar, a veces le funciona, a veces no. Ese paquete de Erlang lo que tiene es cómo el tidyverse implementa en la metaprogramación. Entonces yo dije, hay un paquete para implementar en la metaprogramación, uso ese paquete. No me sirvió porque terminaba teniendo muchas dependencias. Entonces fue que empecé a implementar la metaprogramación con RBase, cosa de ser libre de dependencias. Obviamente hay muchas cosas a pedal, hay cosas que no quedaron tan bien, pero por ahí está. Entonces, acá les muestro como una idea. Con Natalia, mi tutora, siempre hubo mucho tiempo que yo estaba haciendo el desarrollo del paquete, pero no tenía nada escrito. Entonces, cuando me juntaba con ella, yo era básicamente esta persona diciendo, no, porque acá va a estar esto, acá va a estar esto, acá va a estar esto, pero claro, no había nada tangible, porque me llevaba como tiempo desarrollarlo. Entonces, eh, no era el profesor X haciendo las chicas superpoderosas, sino era mostrando todos los diagramas de cómo se iba a conectar esto con esto, cómo iba a implementar esto, y bueno, entonces por eso también llevó como bastante tiempo. Entonces, ahí como sobre la implementación del paquete, ahí vieron cuando les presenté el SBIR, que yo lo puse como en 4 pasos, así que era cargar la encuesta, preprocesarla, digamos, establecer un diseño y calcular esos estimadores, como en esas 4 etapas. La idea en el MetaSurvey es respetarlas, siempre vamos a tener una etapa de leer esos metadatos, microdatos, perdón, donde, bueno, tienen las funciones más normales para leer desde un CSV, algo de SPSS, un Excel, depende a veces cómo lo publique el INE o diferente como lo publiquen diferentes institutos de estadística. Después para la parte de hiperprocesamiento utilizamos como 2 funciones genéricas que se llaman steps, que ahí es de donde lo que viene Tidy Models, donde una función se llama step recode, que te permite crear grupos, y una que se llama step compute, que te permite calcular variables continuas. Ahí un poco siguiendo la idea de SPSS. Luego después también, como todos los pasos que venimos haciendo, podemos hacer como lo que sería un grafo, desde que cargamos la encuesta y vamos haciendo cada uno de esos pasos hasta que obtenemos una estimación. Eso me parece que es algo como bastante valioso, que además de compartir el dato, puede estar bueno, una forma de resumen, mostrar cómo hicimos todo ese proceso. Después también, cada uno de esos pasos se puede compartir de una forma interna en el paquete. O sea, uno se puede registrar como usuario de MetaSurvey
y compartir sus recetas o sus steps. No, nadie me ha compartido ninguna receta, pero o sea, estamos Natalia y yo poniendo recetas de ahí, incorporando a otras personas. Pero la idea es que, bueno, en vez de que te manden por correo un script, sino simplemente bajar esa receta dentro del mismo paquete, la idea es que también se contribuya a medida que los usuarios vayan utilizando, y que bueno, que es la misma comunidad que hace que el paquete sea flexible. O sea, yo no me voy a poner a desarrollar cada una de las formas de calcular los diferentes indicadores, sino que lo que propongo es que los usuarios, con su expertise en cada dominio, compartan cómo hacen sus indicadores. Bueno, ahí la implementación, ahí, esto en realidad, lo que yo definí son como recetas, como si fuese un recetario de cocina, es hace tal cosa, pone esto, pone esta otra cosa, y mezclalo de esta forma. Eso es lo que se ve como en un flujo. Y bueno, después que todo esto se maneja como con transformaciones, y que bueno, que uno ejecuta ese código, se efectúa en los microdatos, pero a su vez también nos permite guardarlos en estas recetas. Bueno, acá un poco les hablo más sobre las recetas. O sea, como que una receta es como una agrupación de esos pasos, de esos steps que les había mencionado. En el contexto del paquete, como que mis ingredientes serían como mis dependencias. O sea, a nivel de variables es, por ejemplo, para calcular cierta variable, necesito que sí o sí esté presente esta otra, y que esté, no sé, de esta forma. Esas serían como mis dependencias o insumos. Y cada una de esas recetas están divididas en estos steps. La idea es como, bueno, tratar de hacer un step que sea lo más mínimo posible, en el sentido de que pueda reflejar qué es lo que estás haciendo, o sea, no hacer un step que tenga todo básicamente, sino como de forma modular. Y bueno, y con todas las combinaciones de estos pasos y estos ingredientes, lo juntamos todo haciendo lo que se llama un workflow. Si nosotros queremos, no sé, estimar varias encuestas con los mismos indicadores como al final, podemos agregarlas todas en una lista, cada una va a hacer lo necesario en cada paso, y podemos tener una serie. Eso es algo bastante bueno. Como en la parte de desarrollo, eh, ahí me tuve como meter un poco más en lo que es al que todo lo que estaba haciendo lo utilicé con RBase. O sea, no utilicé ningún paquete en particular. Es Argo Data Table, que está más que nada como para manejar los data frames. Y bueno, me metí haciendo como clases, la clase Survey, la clase receta y todas esas cosas para ser más fácil de programarlo y también que sea más fácil para el usuario. Ya tuve devoluciones que al final no era tan fácil, pero ahí se va modificando. Y bueno, después, esto último es que nosotros podemos compartir esas recetas. O sea, si nosotros tenemos un usuario y contraseña, podemos compartir esas recetas y después descargarlas si es necesario. Hoy en día, para registrarse, es un poco manual. O sea, no hay un login como uno entra a una página web y se registra, sino que es un poco más manual. O sea, si necesitan un usuario, yo se lo genero. Pero ahí está la idea. Acá un poco cómo se comparten esas recetas. Es que todas esas recetas están guardadas en una base de datos no SQL, un caso particular que se llama Mongo, que lo que hace es guardar documentos o archivos JSON. Eso lo que me permite a mí es que ser más flexible y no guardar, por ejemplo, en tablas, donde yo tenga que agregar atributos específicos que tengan que tener las recetas. Esto me permite ser más flexible. Y a su vez, básicamente estoy pagando $2 por mes para hostear esta base de datos, o sea, muy barato. Y bueno, y la flexibilidad y la rapidez que tiene es impresionante. Y lo configuré como bastante fácil. Entonces, ustedes se conectan al MetaSurvey, le generan un usuario y contraseña y pueden consultar a esta base sin darse cuenta y bajar esas recetas. Entonces, vieron que ese diagrama al final existía realmente, ¿no? O sea, no era mentira, terminó existiendo. Acá es un poco lo que muestra este diagrama. Son cada función o cada clase que tiene el paquete. Los círculos son funciones que el usuario puede ver. Los que son rectangulares son funciones internas que el usuario no ve. O
sea que son como pasos anteriores. Por ejemplo, una función, tengo una función que carga la encuesta, y dependiendo, por ejemplo, de la extensión, uso una que lee SCVs, una que lee Excel, y así entonces tengo un cuadradito por extensión, por ejemplo. Y a su vez vemos cómo se conectan cada una de esas funciones en base a las dependencias que tiene cada una. Vieron que hay algunas que son más utilizadas, como por ejemplo esta o esa, que son las funciones de los steps. Es como lo que más se usa en el paquete en sí. O sea, como podrán ver, son bastantes. Algunas están solas, porque se usan solamente en sí mismas. Y está. Entonces, de vuelta al fondo. Pero acá les muestro cómo se hace para cargar una encuesta. Acá lo que hice fue, para una encuesta en particular, la SH, la versión nueva, que tiene como unos cambios particulares a cómo era antes del 2021, que tiene, se les hace a los hogares, se llama como una muestra de implantación, una muestra de seguimiento, donde se le hace un seguimiento mensual para algunas variables, por ejemplo, de mercado de trabajo, y otras mensuales o semestrales, perdón, semestrales o anuales, donde se le pregunta en el momento que se va por primera vez al hogar. Algunas se hacen por teléfono y otras presencial. Entonces es como que la encuesta, la SH en sí tiene como dos partes, una socioeconómica y una de mercado de trabajo. Entonces cómo trabajar con ella fue un poco distinto a cómo se trabajaba antes. Por eso, por ejemplo, el paquete SH que les comentaba antes dejó de funcionar de alguna forma. Entonces acá les pongo como un ejemplo donde nosotros podemos cargar la base de implantación y esa de seguimiento. La implantación es cuando van a tu casa, y la de seguimiento es cuando te llaman por teléfono. Dependiendo de las variables que nosotros queremos calcular, vamos a ir a una u otra. Dentro del paquete la idea es que, porque hay veces uno necesita en algunos momentos de una, de la otra, o a veces necesita las dos a la vez, la idea es como que en el mismo objeto poder darles la opción de cargarlos a la vez, pero si queremos trabajar con una sola podemos hacerlo perfectamente. Después también dimos como una implementación bastante sencilla de cómo implementar las réplicas Bootstrap que publica el INE, que a veces el INE las publica, pero si no tenemos ni idea de cómo usarlas, es tipo, bien, gracias. Entonces, como una función bastante sencilla que ponemos add replicate, le decimos si es mensual, trimestral o lo que sea, le decimos dónde están esas réplicas, y bueno, ahí está, en este caso, es una réplica Bootstrap, solamente para que el survey después tenga la forma de calcular con sus indicadores, perdón, sus estadísticas. Después, acá les hago una muestra de cómo se hace una receta. Ahí vieron que está el step recode y están los step recode, que la idea es que, bueno, nosotros escribimos este código, una vez que lo escribimos, nosotros le decimos para qué encuesta es, o sea, en este caso es la encuesta del 2023, le podemos hacer comentarios, que una de las cosas con las que trabajamos fue con unos scripts que tenía el IDECON, que ellos lo que hacen es un trabajo de compatibilizar las diferentes encuestas. Lo que hicimos fue mirar ese script, entonces vimos que necesitaban mucho comentar cosas, porque hay veces que eran como, no sé, si esta vale 1, si esta vale 3, y si esta no vale 7, entonces como dejar en el mismo implementación comentarios. Y después, bueno, ahí a veces indicar si es en la de seguimiento o en la de implantación, porque hay variables que existen en una y variables que existen en la otra. Ahí simplemente eso. Después acá voy un poco más, esto por suerte quedó un fondo claro, que es lo que tiene un step. Ahí tenemos una clase que se llama step, ahí puse un step de ejemplo. Ahí nosotros tenemos como una lista, un vector de quién depende. O sea, si yo tengo un step que depende de E45-CB y mis datos no la tienen, ese step no puede aplicarse. Entonces va generando como esa dependencia es, yo para correr necesito esta otra, y a su vez este otro paso necesita esta otra. Entonces se genera como esa dependencia. A su vez después puedo guardar cada vez cómo se llamó esa función. Por ejemplo, ahí está como la llamada entera, que vieron que guarda los comentarios, la variable que se crea, la fórmula, las expresiones que tiene eso, en este caso eran bastante sencillas. Y bueno, después algunos atributos adicionales que tiene la clase en sí, que tal que lo usamos internamente, pero si algún usuario curioso quiere verlo, puede usar.
Acá está como la representación visual de ese flujo, de cómo se ve en una receta. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer paso, que cargamos la encuesta. En ese caso vieron que hay una calculadorita y después como una especie de un clúster jerárquico o grupos, donde nosotros podemos visualizar desde que lo cargamos hasta, bueno, después cuando hacemos una estimación. Entonces esto puede ser como fácil de compartir, además del indicador, decir, bueno, hice todos estos pasos hasta antes de calcular ese indicador. Ahí vieron cómo se ven los comentarios. Esto es una parte de esos scripts de la base compatibilizada. Tiene muchos pasos más, pero puse unos muy poquitos para mostrar en la presentación. Después acá es qué significa la variable esa E45CB, que uno tiene que ir a la página del INE y ver que cuando responden 1 es que es Ministerio de Salud Pública, cuando es 2, no sé qué es esa sigla, pero digo, tenemos que ir como manualmente qué significa cada una de esas variables. Entonces, si alguien ya lo hizo, bueno, recapitularlo y poder no tener que andar preguntándole por correo. Acá les muestro en cómo se comparten esas recetas. Yo lo que les pido es como un nombre para que sea fácil de identificar. Le puse ahí user, usuario Metasurvey, pero la idea es que sea un usuario el que tengan ustedes. Me tienen que decir de qué encuesta es, en este caso es de la SH 2023, una descripción, un mensaje para que sea fácil de buscar, los steps que tiene, y a su vez le agregué como unos metadatos que sería como el tópico. Por ejemplo, si nosotros queremos descargar todas las variables del mercado de trabajo, podemos, en vez de seleccionar una a una, descargarlas todas a la vez. Ahí se publica, creo que te dice gracias por publicar la receta, o sea, te da un identificador y te agradece mucho. Después acá es cómo se obtenía una estimación si nosotros tenemos, una vez que ya tenemos como esas recetas hechas y queremos, por ejemplo, las tasas de mercado de trabajo, eh, ahí es donde usamos la función esta workflow. Hay un caso particular que para obtener estimaciones trimestrales tenemos que hacer como unas medias móviles de las mensuales. Ese estadístico tiene también una forma de calcular su varianza. Eso también está implementado acá. Y eso es a nivel como de código. Un poco de las conclusiones es que como el cometido de compartir las recetas se puede hacer. Capaz que hay que mejorar algunas cosas para que sea más amigable. Las recetas pueden ser como referenciadas, en el sentido de, nosotros uno de los campos que le agregamos a las recetas es que podamos ponerle, por ejemplo, un DOI, por ejemplo, en el Econ, si vos querés trabajar con las bases de datos compatibilizadas, tenés que referenciarlo de esa forma. La idea es que todos los metadatos que se le puedan poner se lo pueden hacer. Incluyen como funciones que a mi parecer son sencillas para la parte del proceso de inferencia. Eh, Tenemos como un proceso desde que cargamos los datos hasta que hacemos la estimación. Es flexible. Una de las cosas que lo que me permitió trabajar con el rebase es que es rápido, es ligero y tiene muy pocas dependencias. O sea, las dependencias ya les digo es data table, que no tiene dependencias, y alguna cosa más, pero para ponerle capaz que colorcitos o hacer la gráfica esa que les mostré, pero es opcional. Y bueno, una de las cosas que estamos trabajando ahora con Natalia es enviar el paquete a CRAN, o sea, ahora están como en su versión de desarrollo. Cuando yo defendí el trabajo en diciembre, la idea es hacerlo en enero, pero en enero lo mandamos, lo rechazaron, tuvimos un problema y ahora estamos volviendo a mandar. Después mejoramos también el tema de la documentación, eh, que era un poco lo que teníamos un poco en debe. Ahí Natalia lo estuvo usando bastante y me dijo, mira, esto te falta documentarlo de esta forma o esto de esta otra, porque yo lo pensaba como a mi manera, yo lo entendía, pero la idea era que fuera para otras personas también. Eh, bueno, un poco eso. Después también queremos mandar el paquete a una organización que se llama R Open Science, que es ciencia abierta con R, donde, bueno, que es un poco lo que transmite el paquete. Y también mejorar un poco el sistema de la validación de recetas, es decir, de que si yo me registro, o sea, yo un poco, si yo les doy un usuario, yo sé que son ustedes,
pero la idea es que no dejarlo libre y que me suban recetas que en realidad valen la pena. Entonces está como darle un poco de cabeza en eso y está. Después, ahí les puse cómo contribuir en el paquete. O sea, todo esto está público en GitHub. Si tienen un usuario en GitHub, pueden tranquilamente hacer un fork del repositorio, mejorarlo y ayudarme. Ya se les agradezco. Y ta, y un poco esto fue una captura de en qué estábamos en diciembre. La parte de la documentación justo la terminamos ayer. Obviamente está validada. Si me quieren ayudar a validarla de que sea lo correcto, cuando una mano. Después mejoramos un poco lo que son los tests de cada una de las funciones, cosa de que si yo implemento una nueva versión de una función, que la función haga siempre lo mismo. O sea, si yo por cambiar un pequeño paso, no me deje de hacer otros casos que antes me lo hacía bien. Eso sería como un test unitario. Después mejoramos también las métricas de cobertura, que son qué tan bien están cubiertos por mis tests de las funciones. Pasamos de un 50 a un 80, fue como bastante. Y bueno, y ahora estamos trabajando con esas viñetas, que la idea es como dar casos puntuales, decir, bueno, queremos trabajar con esta encuesta, ¿cómo lo haríamos? Más algo a nivel de Uruguay, digamos. Y tal, por ejemplo, no sé, quiero estimar tal cosa, ¿cómo lo haría usando Metasur? Y bueno, y esto, que tal, ya lo solucioné, que lo que les comentaba, la base de Mongo, se depreca en septiembre el 25, pero ya lo puede solucionar. Y tal, bueno, un poco ahí de los productos es que está el paquete disponible en GitHub, o sea, si quieren descargarlo lo pueden hacer. Ahí nomás que esta era como la presentación del trabajo final. Si quieren también chusmar el documento, está en Colibrí, están creo que en todos lados. Después también si quieren, si a alguno le interesa ver cómo hice la API de las recetas, también tengo un repositorio aparte. Y después, bueno, si quieren participar en el proyecto, hay como un proyecto de GitHub, que ahí tenemos con Natalia los que tenemos pendientes y lo que vamos a estar en algún momento. No, gracias. Y ahí ya está. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Creo que les voy a tener que pasar el micrófono. Sí, habían algunos. ¿Ah? Está Gustavo, Mariana, Facundo y Michelle. Así que también por Zoom si quieren hacer consultas. Sí. Sí, sí, aparecía. No sé si te escucho. Ah, había un aplauso. Ahí. Ahí no se ve mucho. ¿Alguien por Zoom quiere hablar a ver si los escuchamos? No, felicitaciones, ¿no? Para que no puedo. Sí. Hay una ventana acá que es el chat que no sé por qué no la puedo mandar para ahí, pero. No sé si alguno tiene una pregunta. Sí. Ahí, bueno, ahí se ve. ¿Una pregunta? Sí, ¿ves? Gracias, Mauro. Yo me quedo siempre con la duda de si podés usar otras encuestas que no sean la SH para meter adentro de ese paquete Metasurvey. O sea, ¿cómo es eso? ¿No el CRAN? Sí, la idea es que sí. O sea, igual el CRAN, el SH lo aceptó. O sea, lo dejó ahí. Pero sí, la idea es que sí, que vos puedas trabajar con cualquiera. O sea, sí, con cualquiera. Pero vos, la idea. Una encuesta con que quiero calcular algo que te va a dar una perspectiva, Sí, lo podrías hacer. Podrías usar cada uno de los steps. Y es más, hoy tenemos la opción de que lo compartas si querés. O sea, que todo quede en tu comp. O sea, los steps puedes hacerlos todos localmente y no necesariamente tenés que compartirlos. La idea es que sí.
Si querés después, haz un código y me fijo si funciona. En, como lo pensé, si uno tiene una pregunta. Mi pregunta es, el incentivo desde el punto de vista del usuario es hacer su trabajo más reproducible. Depende que contribuir, ¿verdad? Hay como una cuestión, o sea, ese es el único incentivo que hay, implica un esfuerzo, ¿no? Extra en el trabajo, entonces estoy intentando entender exactamente qué es de cómo me beneficio yo poniendo ese esfuerzo, digamos. Sí. Bueno, la pregunta de Daniel es interesante, que es un poco, claro, si tú tenés recetas que están hechas en ese y sabes que te funcionan y no sabes R, es como que es mucho el esfuerzo si vos realmente querés hacerlo. En su momento pensamos en tratar de, bueno, unirnos con un grupo que haga eso. No tuvimos muchos resultados, pero sí, es como que no hay un incentivo real para que vos realmente quieras contribuir más que tener un tema de difusión. Listo. Claro, reuse tu código. O sea, hoy gente ya lo... Sí, en realidad la idea es, podemos, con esos atributos de la receta, podríamos ponerlo, pero no está automatizado para que aparezca, no sé, en algún portal, pero sí. Claro, el paso siguiente de eso es claro, que tengamos eso en algún lugar, de alguna forma. Sí, sí, una de las cosas interesantes es eso, es que claro, es como que hoy no hay un motivo, salvo que quieras hacerlo, por amor al arte, contribuir en el paquete. No, estaba pensando que quizás hay instituciones que tengan que hacerlo por una cuestión de transparencia. Sí. Bueno. Quieran organizar su trabajo internamente y que viene atrás de alguien, claro, que lo hizo. Sí, no sé qué también está decir esto, pero yo trabajé en un portal que publicaba datos y una de las cosas que hablaba era de transparencia. Y entonces como que en realidad no es transparente por un tema que está, como se pensó el portal. Entonces, una de las cosas que teníamos pensado también en el Metasurvey es dejar que el Metasurvey corriera por atrás de ese portal. Entonces vos, para vos publicar en el portal, tengas que escribir primero en el Metasurvey. Pero bueno, no se dio. Y... Ya te había preguntado la otra vez cuando estuve en la defensa, pero claro, después de varios meses, la pregunta cambia un poco y es, en un momento te pregunté cómo hacer esto más utilizable por usuarios no tan tuercas en la parte de R, pero que vienen del área de la salud, donde yo habitualmente me muevo y que generalmente usan bastante encuestas, digamos, poblacionales que de pronto hace el INE, además de la encuesta continua de hogares, hay muchas más que hace adelante el INE, ¿no? Pero vos me dijiste que sí, en particular la pregunta va porque desde que te presencié la defensa hasta ahora, estoy metido en un relevamiento que es de la Facultad de Ontología, donde yo tengo el otro gorro puesto, y que además ganó un proyecto SESI, que entonces hay como que no hay escapatoria. De hecho, el trabajo se está haciendo. Entonces, la pregunta es, capaz que de pronto leyendo más la cosa que prometí no hice, la documentación de cómo está esa invitación a ser parte del proyecto, a lo mejor puede ser tratar de meter una encuesta que es claramente una encuesta hecha a medida, que es una encuesta, digamos, que tiene, digamos, casi la complejidad que puede tener de pronto una encuesta, digamos, polietápica, porque es una encuesta que es esa persona que le examinan la boca y que llegas a ellas a través de un sorteo previo de localidades y en el medio manzanas y después hay que hacer un proceso de enumeración y después de la enumeración recién vas a elegir personas. Y en realidad eso básicamente va a ser hay una cantidad de indicadores que algunos son fáciles de calcular, porque me imagino que, por ejemplo, la población económica alta activa, yendo para el contacto continuo de hogares, es de pronto una combinación de diferentes, no sé, ratios o lo que sea. Esto puede haber indicadores muy sencillos que son sumas, hasta cosas un poco más complicadas en el sentido que son de pronto proporciones o tasas. Entonces, no sé, capaz que puede ser
una buena idea colaborar en el proyecto, tratar de meter la encuesta hecha, que se va a hacer una única vez, espero, y que la haga dentro de unos años, yo no estar ya, porque es una cosa que se hace en principio cada 10 años. Y nada, el tema es que con el tema de la transparencia, creo que hay que ver, porque van a haber muchos usuarios y usuarios de estos datos que su trabajo de tesis van a estar basados en esto. Entonces, claramente, cualquier cosa que hagan debería seguir el rigor. Entonces, me parece que esta especie de caja negra, en lo mejor de los sentidos, tenés usuarios y usuarios que piden una cosa y al final quieren algo, y capaz que de pronto vale la pena meterse en el medio de elaborar capaz que esas recetas para hacer, no sé, tal vez media docena, una docena de diferentes indicadores y con el cálculo de la incertidumbre. ¿Tá? No sé, capaz que de pronto la colaboración puede venir por ese lado. Sí. Bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora con Natalia es como esas viñetas. Ahí está trabajando ella con unos datos, bueno, está justo de la SH. Pero sí, la idea es como que se permitan como otras cosas. O sea, la idea es, bueno, romper el paquete y, bueno, tratar de como mejorarlo. Porque, bueno, o sea, hoy tanto a nivel de los nombres de las funciones, de las cosas que se pueden hacer, fueron pensados por mí, digamos. Entonces está, es como que cualquier como feedback de un usuario que trabaje con encuestas, obviamente es valorado. Y bueno, y por suerte la documentación de lo que estaba en diciembre, de lo que está hoy, está un poco mejor. Ahí les voy a mostrar el sitio. Pam, pam, pam. A ver si lo tengo fácil. Que tal, bueno, porque no me abre el Chrome. No, se me está escuchando acá. Pam, pam, pam. Acá está como el sitio del paquete. La idea está, bueno, está escrito en inglés, pero creo que es bastante sencillo. Está ahí un poco, menciona como la instalación, algunos ejemplos de que están hechos acá. Después, el típico índice de las referencias de las funciones, donde, bueno, van a ver algunas documentación de, por ejemplo, no sé, un step, para qué sirve, los campos que tiene. Después también, como más abajo, ejemplos. Y después la idea es dejar como estas viñetas de ejemplos de encuestas que usen otras personas para que sea como fácil tanto de contribuir o saber que se puede usar también. Y esto es metasurvey.github.io/metasurvey y llegan a esta documentación. Y bueno, también, eso también, eso, como comentario. Hoy esta es la versión que está más pulida. No sé si alguno tiene otra pregunta, o si no te dejo a ti. La otra cosa, a ver, dado que ahora me puse a pensar en que básicamente es una idea que está buena de alguna manera poder hacer un buen flujo de trabajo. Siempre el flujo de trabajo arranca a partir de que vos ya tenés los datos. No está pensado para la parte previa. Por ejemplo, claramente en una encuesta tenés como dos partes. La parte donde primero pensás el diseño muestral, sortear la muestra y después vienen los datos. Entonces, no, puede también ser una buena, tal vez una idea, pensar en una lógica también de esa, así modular, de hacer recetas que te permitan ir por lo que viene antes de los datos, ¿no? O sea que la parte, digamos, primero pensar en un diseño, una estrategia de muestreo, obviamente eso no está en el R, pero si no, sí claramente cuando empezás a sortear y capaz que también estaría bueno ver cómo se puede. Ahí primero está Ana, justo que fue mi profe de muestreo, no me acuerdo mucho. O sea, sé que está cómo sacar la muestra y demás, o sea, pero creo que van a ser menos los que van a sacar muestras de los que van a trabajar. Pero sí, se puede como pensar. Pero sí, estoy de acuerdo que, o sea, toda idea que se les ocurra, es como, bueno, ir tratando de Sí, claro, ahí te paso. Bueno, felicitaciones por la presentación y por el laburo, por supuesto que... No, lo que pensaba es,
visto que trabajas bastante con la encuesta continua de hogares, no sé qué tanto colaboración has tenido a trabajar con gente o has discutido esto con gente del instituto que trabaja en microdatos, digamos, ¿no? O si han pensado, como cara a futuro, no sé si han pensado hacer algún desarrollo o instancia de taller conjunto para poder discutir esto que me parece que puede tener como que, para aprovecharlo más, ¿no? El trabajo que hay detrás, con tu nivel de programación veo y la otra parte que se han dedicado más a temas conceptuales y eso. Tú mismo comentaste también el tema de la compatibilización de la encuesta continua de hogares, que yo lo veo súper relevante, digamos, y hay que encontrarle, digamos, más como que de difusión y aplicación. Y lo otro, no sé si están pensando hacer algún proyecto para presentar fondos concursables, cosas de esas, digamos, o convenios, porque acá veo potencial, digamos, para esas cosas. Yo estoy mirando por fuera de la opinión del desconocimiento, te digo que, eh, pero no, para caminos a seguir y también con fondos concursables, podés integrar más gente que trabaje bueno, en esta línea y que pueda aportar bueno, este proyecto que se ve muy atractivo, que creo que tiene margen de explotación y de para ganar proyectos concursables para seguir adelante, ¿no? Para llevarlo a cabo y digo, más allá de las dos personas que están involucradas. Sí, sí. No, pensando en eso, creo que se puede explotar un poco más por esa parte nomás. Eso es sugerencia nomás. Bueno, ahí te contesto. Estuvimos trabajando en diciembre, en diciembre, noviembre, con lo que eran las encuestas compatibilizadas. O sea, tenemos los scripts que utilizan. Estuvimos como traduciéndolo nosotros. O sea, la idea es, nos juntamos también con el equipo que voy a hacer las compatibilizadas, le presentamos como el proyecto y estamos tratando de juntarnos, pero sí, la idea es como uno de ese público objetivo serían ellos, por un tema que vienen trabajando hace años y tienen como muchos más conceptos de lo que es la encuesta, de capaz que lo que tenemos nosotros. Pero sí, muchas gracias también por lo demás. Y bueno, la idea es ver a ver cómo va continuando este proyecto. Todavía no. Tengo que sentarme a hablar con Natalia, pero... Eso. Ahí va. Sí. Yo eso desconozco totalmente, pero sí podemos verlo. Y también si alguno más tiene una pregunta, y muchas gracias. Bueno, sí. Agarra la compu. Bueno, muchas gracias por venir y todo por las preguntas. Ahí va. Stop.